Venga. Ujú. El capitán, nos está ahí el capitán. No, es el soldado. Ay, ay, no era el capitán. No, perdón. Creo que era, sí, cierto, no era. Toca mover. Ay, qué mal. ¿Cómo? Pues sí, ya gané. Con eso usted ya está derrotado. No, pero... Ay, no puede ser. Ni modo. Híjole. Ahí son las luchas, las batallas. Ay. ¡Le gané! Ay, no. Bueno, la verdad es que tomé 2 piezas. ¿Y por qué hizo eso? Es que yo quería ganar esta batalla y yo no jamás pierdo una batalla de ajedrez. Perdón. ¿Ya ve por hacer trampa? Ay, ¿Perdió? niños, bienvenidos a esta clase, pero esto es algo muy importante. Aún en el ajedrez no debemos hacer trampa. Cuando haces trampa, pierdes. Mira lo que sucede. Ahora es muy importante que el día de hoy pongas mucha atención porque vamos a hablar precisamente de este tema en la clase del día de hoy. Sean todos bienvenidos, pon mucha atención a esta lección y yo sé que vas a aprender algo muy importante. Bueno, niños, pues como vimos, hoy vamos a ver el tema sobre lo que es una batalla. Yo creo que este tema les encanta mucho a los niños, ¿verdad? A las niñas también, pero pienso que no tanto, pero aún así pongan mucha atención porque está pero muy interesante. Yo creo que alguna vez se han preguntado lo que es una batalla y realmente, no sé si se lo han preguntado o no, pero una batalla es una batalla, es una lucha, una pelea entre dos ejércitos cuya meta es tener la victoria y que el otro sea derrotado. Como pudieron ver, nuestro equipo de este lado salió victorioso, ¿verdad? Y el otro, pues salió derrotado. Ahora, ¿saben lo que vamos a ver el día de hoy? Espero que tengan sus Biblias a la mano y si no, córrale por ellas. Y mientras vamos buscando el libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Voy a darle unos minutos para que lo encuentren, lo puedan tener allí abierto y lo podamos leer juntos y veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de las batallas, de las peleas, ¿sales? Entonces, ¿ya lo tendrán? ¿Todavía no? Bueno, esperemos que ya. Entonces, en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlos para que más o menos sepan de qué vamos a estar hablando y puedan tenerlo, ¿sale? En mente. Yo lo voy a leer en el Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1, dice: Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel para enfrentarse en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. El versículo 2: Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, y ellos hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que como el arca del pacto de Jehová vino al campamento,
Todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló, y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: Dios ha venido al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos a Israel, fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Vemos en esta porción de la palabra de Dios, ¿verdad?, una batalla entre el pueblo de los filisteos contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y era interesante que vamos a ver lo que leímos, dice que fueron 2 batallas, pero en la primera batalla vimos que los filisteos hirieron al pueblo de Israel. ¿Y cuántos hombres perdieron? Si pusieron atención, fueron 4,000 hombres, ¿verdad? 4,000 hombres muertos en la batalla porque los filisteos les ganaron. Ahora, ¿saben? Es muy interesante ver todo esto, ¿verdad? ¿Por qué si el pueblo de Israel tenía a Dios y los filisteos no? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo una derrota al pueblo de Israel? Pues vamos a verlo, ¿verdad? En el versículo 3 dice, ¿verdad? Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy delante de Jehová? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Saben? En primer lugar debemos recordar que estamos nosotros en una guerra, ¿verdad? En una lucha constante en nuestra vida cristiana. Nosotros, ¿verdad?, somos a lo mejor ese pueblo de Israel que anda luchando, anda batallando contra el enemigo. ¿Y saben quién es nuestro enemigo? Es Satanás. Satanás siempre está ahí atacándonos, lanzándonos dardos de fuego, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre poniendo trabas, tropiezos, cosas para que nosotros nos demos por vencidos. Pero, ¿saben? Hoy vamos a ver 2 cosas importantes por las cuales tenemos derrotas, tenemos heridas en nuestra vida cristiana. Y la primera, ¿verdad? En el versículo 3, como ya lo leí, ¿verdad? El pueblo todo cansado, yo creo que todo sangriento, lastimado, como estuvo en una guerra, ¿verdad? No creo que llegaron limpios, pero ellos llegaron y dijeron: ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos sido derrotados? Y dice: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Como que le echa la culpa a Jehová, ¿verdad? Jehová nos derrotó delante de nuestros enemigos, los filisteos. Pero, ¿saben? Una razón importante en el versículo 3 dice la respuesta: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. ¿Saben? ¿Saben ustedes qué es un amuleto? Bueno, pues un amuleto es una cosa, un objeto que puedes traer, que puedes llevar y que se le atribuye algo mágico, algo que como un tipo, bueno, algo como una varita mágica. Por ejemplo, aquí en este cable, ¿verdad? Este va a ser mi amuleto. Y ¿saben? Este amuleto siempre lo tengo que traer de aquí para allá porque me va a dar suerte. ¿Y saben? Eso es lo que es un amuleto. Y aquí interesante es que ellos ocuparon el arca de Jehová como un amuleto. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, recordemos primero que el arca de Jehová anteriormente lo ocupaban en el tabernáculo, era un símbolo de la presencia de Dios, ¿verdad? Era ahí que se ponía en el tabernáculo, Jehová bajaba, ¿verdad? Y aún Moisés podía platicar delante de él, pero siempre y cuando estuviera el arca de Jehová. Ahora,
si significaba la presencia de Jehová, el pueblo de Israel sabía que trayendo el arca iba a ser como que ese amuleto, ¿verdad? Ellos lo ocuparon como ese amuleto. Ya lo tenemos con nosotros aquí en nuestra casa, en nuestro campamento. Vamos a tener la victoria, porque es lo que dice, ¿verdad? Ahora sí, dice ahí en el versículo 3, dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Ellos tenían el arca, veían el arca de Jehová como un amuleto, algo que les iba a dar suerte, pero vemos que no, ¿verdad? No es cierto. Ahora, muchas veces nosotros, ¿verdad? Somos como ese pueblo de Israel y ocupamos las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, leemos la Biblia, nos aprendemos un versículo y, ¿saben? Muchas veces creemos que ese es nuestro amuleto. Ya cumplí con leer mi Biblia, ya cumplí con ir a la iglesia, ya cumplí con ir a las actividades de jóvenes o de los prejóvenes, ya cumplí con, no sé, aprenderme el versículo de la clase y ahora sí voy a tener una victoria, ¿verdad? Ocupamos estas cosas como nuestro amuleto, como que si nos va a traer suerte, como que nos va a dar la victoria, ya no vamos a tener derrotas. Pero, ¿saben? Eso no es una varita mágica, ¿verdad? Eso no nos da la presencia de Dios. Cumplimos en hacerlas, pero no nos da esa bendición que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo de corazón, no lo estamos haciendo genuinamente, ¿verdad? Sinceramente. ¿Y saben? Eso no nos va a transformar ni nos va a dar la victoria. Ahora, algo importante que vieron, y yo también lo vi, ¿verdad? En la clase pasada fue de que Samuel guardaba todas las palabras que Dios le daba, ¿verdad? Y dice que él iba creciendo en sabiduría, era un fiel profeta de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Samuel buscaba a Jehová cada día, buscaba a Dios, buscaba pasar un tiempo con Dios, ¿verdad? Para poder seguir su vida adelante, seguir su vida cristiana. Muchas veces en nosotros eso lo dejamos a un lado, eso no importa, ¿verdad? Lo más importante es que vaya a la iglesia, que vaya a las actividades y eso no da una función, no funciona, ¿verdad? Para tener una victoria. Ahora, no digo que está mal, pero no para tener una victoria en nuestra vida. Necesitamos pasar tiempo con Dios, pasar tiempo meditando su palabra, pasar tiempo en oración. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Esta semana buscaste a Dios? ¿Esta semana leíste la palabra de Dios con un corazón para querer aprender de Dios? Si no, pues hay algo que debemos de cambiar, ¿verdad? En ver las cosas diferente, ¿verdad? En no verlas como un amuleto, como algo de la suerte para tener victoria. Y ¿saben? Vamos a ver también la segunda razón por la cual no tenemos victorias. Vimos, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ahora fue la segunda batalla, ¿verdad? Otra vez los filisteos contra el pueblo de Israel estaban peleando y nuevamente los filisteos tuvieron la victoria y esta vez dice la Biblia, ¿verdad? Que murieron ¿cuántos hombres? 30,000 hombres, ¿verdad? 30,000 hombres fueron derrotados y ¿quién perdió? Pues Israel. Ahora, 2 batallas, 2 heridas, 2 vencidas, ¿verdad? 2 veces vencidos. Pero ¿cuál fue la razón principal por la que ellos fueron vencidos? Por la cual Israel nuevamente tuvo tantos muertos y huyeron de la batalla. Vamos en sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 2, allá atrásito. Capítulo 2, ahí nos da la razón por la cual Israel nuevamente fue vencido, ¿verdad? En el versículo 12, del 12 al 17, aquí nos relata, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, mas los hijos de Eli eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio mientras era cocida la carne, venían al criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos y lo metían en el perol o en la olla o en el caldero o en el pote y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí.
De esta manera hacían a todo Israel, a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decían al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si le respondía el varón: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela a mí primero, ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí da dos nombres, ¿verdad? Los hijos de Eli. El primero era Ofni y Finés, ¿verdad? Ellos eran los dos hijos de Eli. Ellos estaban al frente en los sacrificios que el pueblo de Israel llevaba, que dedicaba a Jehová, ¿verdad? Pero vemos que ellos tenían un mandato, ¿verdad? Que ellos podían comer de los mismos, pero siempre y cuando fuera primero para Jehová, porque era la razón principal de los sacrificios. Primero Dios, primero Jehová, y ya después ellos. Pero ellos hacían horrendas cosas, ¿verdad? Y es interesante cómo en el versículo 12 Dios les llama: mas los hijos de Eli eran hijos de Belial, ¿verdad? Era una palabra fuerte, Belial, y no conocían a Jehová. Imagínense, ellos estaban ahí sirviendo en los sacrificios, pero Dios les dice que no conocían a Jehová. Entonces, ¿cómo lo hacían? Y en el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, ¿verdad? Vemos aquí que dice que era muy grande. No era así chiquito, era muy, muy grande el pecado, ¿verdad? Delante de Jehová, porque era muy malo que ellos hacían, ¿verdad? Y porque dice que menospreciaban, tenían en poco, no le daban la importancia que realmente merecían las ofrendas que eran para Jehová, ¿verdad? Ellos solo pensaban en sí, en hacer las cosas que ellos querían para sí, y no estaban pensando en Jehová. Y ¿saben? Esta fue la razón principal por la cual el pueblo de Israel salió vencido. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que era su pecado muy grande. No era un pecadito, era un pecado muy grande. Y ese pecado, pues, no solo le afectaba a ellos, ni a su papá, ni a sus tíos, ni a sus abuelos, no, sino que afectó a toda una nación, a todo el pueblo. Imagínense cuánto contamina, cuánto afecta nuestro pecado. Ahora, puede ser que el pueblo lo sabía, había escuchado, pero ahí se quedó, ¿verdad? No hicieron nada, simplemente ellos ahí lo dejaron, ¿verdad? Como, no pasa nada. Pero saben, el pecado siempre daña, el pecado siempre afecta, el pecado siempre está mal delante de Jehová. Ahora, vemos, ¿verdad? En nuestra historia que las dos veces que peleó el pueblo de Israel, las dos veces salió derrotado. Ahora, ¿sabías que tanto tu pecado como el mío, muchas veces pensamos que no le va a afectar a nadie, no pasa nada, nadie supo, nadie se enteró, ¿verdad? Nadie supo que le copié a mi compañerito en la escuela del examen, ¿verdad? Y la maestra me puso un 10. Ella ni siquiera se enteró. O, mi mamá no se va a enterar de esta mentira que dije, nadie me vio, nadie supo si fue mentira, ¿verdad? O mi compañerito no supo que le quité su goma, ¿verdad? Anda preguntando, yo le dije que no, yo no fui, pero él no sabe porque nadie lo vio, ¿verdad? Pero, ¿saben? Esos pecados, tarde que temprano, van a salir a la luz, tarde que temprano van a saberse. Y tú dirás, pero nadie me vio, yo me escondí bien, me protegí, me cuidé, pero Dios sí lo vio. No nos podemos esconder de Dios porque Dios es todo, ¿verdad? No podemos ocultarnos porque Dios sabe, Dios nos ve, Dios conoce nuestro corazón. Y sabes, a lo mejor nosotros pensamos, pues yo pequé, yo voy a tener las consecuencias. No, sino que a lo mejor también van a sufrir nuestras consecuencias nuestros papás, nuestros vecinos, nuestros amigos y toda una nación, ¿verdad? Todo nuestro pueblo de Ixmiquilpan tal vez. Ay, ya me dio tos. Pero, ¿saben?
nuestro pecado afecta a otras personas. Y saben, hay un versículo que me encanta, que es Proverbios, si lo pueden buscar, Proverbios 13, 18. Perdón, Proverbios 23. 28. Ay, aquí estoy bien. Proverbios 28, 13. Dice aquí la palabra de Dios. Espero que ya lo tengan. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es importante, ¿verdad? Imagínense qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera confesado esos pecados, ¿verdad? Que fue de Ofni y Finés, los hijos de Elí. Pero esos pecados, ese pecado, ¿verdad?, afectó a todo Israel. Para que la suma serían, ¿cuántos hombres fueron? Primero fueron 3,000 derrotados y luego fueron, lo voy a buscar mejor, aquí y les digo cuántas personas murieron por este pecado y algunos que se salvaron, ¿verdad? Aquí viene, primero fueron 4,000 hombres y después fueron 30,000, entonces fueron 34,000 hombres que murieron por el pecado de estos dos hombres. Imagínense, 34,000 personas. Nuestro pecado, pues no sabemos cuántas personas nos va a afectar, ¿verdad? Pero pues pienso que más, tal vez, o no sabemos cuántas personas puede afectar. Pero, ¿saben? Este pecado tiene una promesa muy preciosa. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, encubrir significa tapar, ¿verdad? Significa guardarlos, nadie los ve, ¿verdad? Eso significa encubrir. Y dice que no prosperará. Pero la bendición viene en la segunda parte, dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos da esa oportunidad de nosotros pedirle perdón a quien le hemos ofendido, que en primer lugar fue Dios, y después dice, ¿verdad? Y se aparta, no solamente, sí, ya, le voy a decir que pequé, que robé, que mentí, que desobedecí, y ya, con eso se arregla. No, dice, y se aparta, ¿verdad? El ya no querer hacerlo, el tratar y pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él nos ayude para ya no hacerlo. Dice, alcanzará misericordia. Y este es un versículo muy, muy hermoso. Y ese es el versículo que vamos a aprender, ¿verdad? El día de hoy, nuestro versículo de memoria es Proverbios 28:13. Todos ahí en casita, espero que lo tengan. Vamos a decirlo 2 veces y tienen todo el día para aprendérselo y que nos los puedan mandar por audio al grupo de la iglesia, para que podamos escucharlos. Y recuerden que es importante aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sales? Una vez más, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Lo voy a decir una vez más, completo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Entonces espero que se lo puedan aprender, es muy corto y recuerden la promesa hermosísima que tiene este versículo, que lo puedan aprender durante el día y en cuanto lo tengan nos puedan mandar sus audios al grupo de la iglesia para saber que ya se lo aprendieron. Y ahorita vamos a cantar un canto que tiene referencia a lo que vimos acerca de la batalla, de la lucha, ¿verdad? Que es muy importante seguir firmes en la lucha de la vida cristiana
con la ayuda de Dios. Entonces ahorita vamos a aprenderlo. Hola niños, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho su clase y que hayan aprendido la lección de hoy, ¿verdad? Y en la Biblia siempre podemos encontrar lecciones muy importantes, muy interesantes, ¿verdad? Como la que acaban de ver sobre el pueblo de Israel cuando fueron derrotados por no confiar de corazón en Dios, ¿verdad? No confiar en el Señor. Entonces ahora yo les traigo un corito que nos puede ayudar a recordar la lección y sobre todo a recordar que debemos de poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras fuerzas. Ok, entonces vamos a aprendérnoslo y primero les voy a decir cómo va la letra para que después lo cantemos todos juntos. Ok, entonces dice que primero hay derrota sin la fe. Hay derrota sin la fe. Le vamos a decir, vamos a hacer así con nuestros pulgares. Si confío en mis fuerzas, gran derrota obtendré. Después dice, cuando Israel se fue, en sus fuerzas fue contra los filisteos, gran derrota les tocó. Eso pasó, ¿verdad? La siguiente dice, quiero vencer, confiando en Dios y su palabra, la victoria obtendré. Y la última dice, yo soy vencedor por la sangre que vertió Jesús, mi Salvador. ¿Ok? Y eso es lo más importante, que ya tenemos la victoria porque Cristo ya pagó por nosotros, ¿verdad? Él es quien nos ha dado la victoria. Ok, entonces vamos a cantar todos juntos y quiero que se pongan de pie y que hagan los ademanes conmigo. ¿Están listos? Dice primero, hay derrotas sin la fe, hay derrotas sin la fe. Si confío en mis fuerzas, la derrota obtendré. Cuando Israel en sus fuerzas fue contra los filisteos, la derrota les tocó. Quiero vencer, confiando en Dios y su palabra, la victoria obtendré. Soy vencedor, por la sangre que vertió Jesús mi Salvador. Muy bien, vamos a repetirlo otra vez, ¿sale? Y si no hicieron los alemanes, ahora sí quiero que los hagan conmigo. ¿Están listos? 1, 2, 3. Hay derrotas sin la fe, hay derrotas sin la fe. Si confío en mis fuerzas, la derrota obtendré. Cuando Israel en sus fuerzas fue contra los filisteos, la derrota les tocó. Quiero vencer, confiando en Dios y su palabra, la victoria obtendré. Soy vencedor, por la sangre que vertió Jesús mi Salvador. Muy bien, espero que les haya gustado y que lo repasen en sus casas. Y sobre todo que recordemos esta gran lección que nos da la palabra de Dios. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado el canto, que se lo hayan aprendido y que lo hayan cantado fuerte, con muchas ganas, ¿sí? Y bueno, yo sé que a lo mejor ya guardaron sus Biblias, pero vamos a nuevamente, si no lo buscan, yo lo voy a buscar para que sea un poquito más rápido, en 1 Samuel capítulo 4. Vamos a ver una parte, ya falta muy poquito, para que ustedes se queden con esto, que es lo más importante, ¿sí? En 1 Samuel 4, versículos 6 al 9, se los voy a leer. Dice, y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esa en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, Dios ha venido al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes?
estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plaga en el desierto. Algo importante, ¿verdad? El enemigo conocía quién era Jehová. Él había escuchado que Jehová había herido al pueblo hebreo con 10 plagas. Ellos habían escuchado todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y al escuchar que trajeron el arca, pues ellos se espantaron. Yo creo que algunos huyeron a otro lugar, no sé, ¿verdad? No dice la Biblia qué pasó, pero ellos se espantaron porque sabían quién era Dios. Y saben, nosotros debemos saber quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no son los filisteos, ¿verdad? Nuestro enemigo es Satanás. Satanás es nuestro enemigo y él quiere derrotarnos. Él quiere que tengamos una vida, pues, caída, que llevemos una vida sin confianza en Dios, ¿verdad? Pero, ¿saben? Siempre recuerden que nuestro Dios es el Dios que creó el universo con tan solo decirlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios y dijo Dios, ¿verdad? Y dijo Dios y fue esto, y dijo Dios y fue lo otro. Y ¿saben? Solo con eso Dios creó todo. Recordemos que nuestro Dios también fue aquel que nos ha librado de ese tormento eterno donde pasaríamos, ¿verdad? Si siguiéramos en nuestros pecados sin confesarlos. Dios también es aquel que nos despierta cada mañana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Él conoce todas las estrellas las llama por nombre, ¿verdad? Dios conoce todo eso, entonces podemos confiar en este Dios porque sabemos que es un Dios grande, ¿verdad? No se compara con nuestro enemigo, no es igual, sino que Dios es muchísimo mayor, ¿verdad? Y con Él podemos pedirle, ¿verdad? Que nos ayude en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en nuestras batallas, en nuestros problemas, aún en la escuela, en nuestros estudios. Le podemos pedir ayuda a Dios, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar. Pero recuerden que nuestro enemigo siempre está ahí a la acecha, buscándonos, viendo qué estamos haciendo, qué estamos pensando, qué estamos diciendo, cómo nos estamos comportando, ¿verdad? Porque Él es la forma en que nos puede atacar para que nuestra vida sea derrotada. Entonces tengan presente eso. Y tú dirás, pero pues yo no sé cómo es eso, ¿verdad? ¿Cómo tener a Dios de mi lado? Pues primero, ¿verdad? Debemos recordar que nuestros pecados han hecho división con nuestro Dios, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado no puede estar con Dios porque Dios es 3 veces santo. Dice en Isaías que es santo, 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 ¿verdad? Entonces Él no acepta el pecado y uno tiene que ir delante de Dios, ¿verdad? Humillado, ¿verdad? Reconociendo que es pecador y que por sí mismo no se puede salvar, que necesitamos a un Dios que nos pueda perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y debemos de pedirle que nos salve, que nos dé esa salvación para que nosotros ahora sí podamos estar en el equipo con Dios, ¿verdad? En el equipo ganador, porque recuerden que Él salió victorioso de la muerte, ¿verdad? Él no se quedó ahí todo derrotado en la muerte, en la tumba, sino que al tercer día resucitó y debemos de creer en eso, ¿verdad? Que así como Él salió victorioso de la muerte, también Él nos puede dar la victoria, ¿verdad? En nuestros pecados para seguir adelante, ¿verdad? Y entonces tienen que reconocer a Cristo como su Salvador, pedirle que les perdone sus pecados y aceptarlo como su único Salvador. ¿Por qué único? Porque no hay otra cosa que podamos hacer para que podamos ser salvos, ¿verdad? Dice la Biblia en Romanos, dice, y si confesare, perdón, se los leo, si no lo voy a decir mal. Aquí en Hebreos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? No dice, porque todo aquel que haga esto, que haga el otro, se comporte así. No, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces solamente reconociendo a Dios como nuestro Salvador podemos ser salvos. Y pues recuerden, niños, que para tener la victoria solo está con Dios. Y como vimos en la lección, ¿verdad? No ocupar las cosas de Dios como amuleto y confesar nuestros pecados para que podamos tener victoria y no ser como nuestra historia, ¿verdad? No vivir una vida derrotada y victoriosa. Pues esa es nuestra lección. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo de la palabra de Dios y que lo podamos poner en práctica.
Y recuerden que denle like a nuestra página, suscríbanse en nuestro canal de YouTube para que podamos seguir transmitiendo la palabra de Dios y que les pueda llegar a sus hogares y que otros puedan conocer de Dios. Entonces recuerden, y también recuerden mandar su versículo de memoria. Va a haber un premio, no sé qué premio va a ser, pero ya conseguiré algo. Un premio para los niños, los 10 primeros niños que se lo aprendan. Entonces, ánimo y esperemos que todo esto termine pronto para podernos juntar en la iglesia nuevamente y vernos, ¿verdad? Que ya nos hace falta volver a vernos. Pues sería todo por hoy. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Adiós.